Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Canal Senior. Tal y como estamos viendo en el título, durante la próxima hora vamos a aprender a interactuar con nuestro banco mediante inteligencia artificial. Sabemos que desde hace unos cuantos meses, incluso años, si nos ponemos muy precisos y medimos todo al milímetro, las entidades bancarias están introduciendo poco a poco mejoras en materia de tecnologías. Primero empezaron a desaparecer los trámites que podíamos realizar a través de los propios cajeros automáticos y ahora, si nos metemos en las propias aplicaciones, vamos a encontrar la posibilidad de interactuar utilizando la inteligencia artificial. Así que sobre eso vamos a aprender, pero no es la única clase que tenemos en materia de banca digital, y es que si navegáis en fegaus.canalsenior.es vais a poder encontrar clases, podcasts, infografías y mucho más al respecto. Así que desde aquí os animamos y os recordamos que todos los contenidos son completamente gratuitos. Vamos a presentar al profesor encargado de liderar la sesión de hoy, José María Antón Pequeno. Espero. Interactúa con tu banco mediante la inteligencia artificial. ¿De qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar de los siguientes puntos. Vale. Ha tardado un poco más en cargar. ¿Qué es una introducción inicial de qué es la inteligencia artificial? Después, el chatbot frente a la inteligencia artificial, que el chatbot probablemente muchas personas ya estén más o menos familiarizadas con lo que es muchas veces esto que te aparece en una esquina cuando entras a una web que te dice ¿qué desea? No sé qué, de acuerdo. Cómo hablar con el asistente de inteligencia artificial de un banco y cómo usar lo que nos dice la inteligencia artificial para averiguar lo que buscamos, consultas y respuestas y evitar las repeticiones y entender su alcance. ¿De acuerdo? Entonces, estamos muy acostumbrados a pensar la inteligencia artificial. Bueno, yo voy a dar una explicación, ¿de acuerdo? Que después desarrollaré más. Aquí, ¿qué nos dice? El Instituto de Ingenieros Eléctricos nos dice que es básicamente como es un organismo muy importante a nivel internacional, que es de Estados Unidos, lleva ya muchos años, más de 100. Entonces dice lo que he señalado, sistemas informáticos, realizar tareas, percepción visual y reconocimiento del habla. La percepción visual se refiere, por ejemplo, al hecho de la capacidad de reconocer. Hoy en día muchas veces vemos esto que se llama biometría, que le llaman, que es que uno puede incluso desbloquear el teléfono móvil con su cara. Básicamente lo que hace es que es como la huella dactilar, ¿no? Genera unos puntos, pero en tu cara, entonces te hace el reconocimiento. O, por ejemplo, lo de poner, que ya venía de antes esa tecnología, escribir algo a mano, lo escaneas y te lo reconoce tu letra, para que nos entendamos. En ese sentido, percepción visual, o sea, la capacidad que tiene ese sistema informático para reconocer eso que tú le estás dando, que está dibujado, escrito por ti, o que es una fotografía. Te decirá, yo le pongo una fotografía, la lee y me dice si es un hombre o una mujer, o me dice más o menos de dónde es o los ojos que tiene, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? El reconocimiento del habla, obviamente fácil, el hecho de que tú puedas decirle, como ya lo vemos en los teléfonos móviles a día de hoy, que incluso las búsquedas a través de YouTube, tú le dices, ponme la canción tal, y te lo reconoce tu voz y te la carga automáticamente. Y después hay otra definición aparte que nos dice, aquella cualidad que permite a una entidad funcionar adecuadamente y con previsión a su entorno, que esa es la clave de lo que denomina la inteligencia artificial, que es muy importante, porque la primera parte era algo que ya estaba más o menos establecido, lo teníamos las personas que, aunque seamos usuarios no informáticos, la mayoría, pero ya lo habíamos visto. Pero el hecho de la previsión, ¿a qué se refiere la previsión? Que es a lo que vamos después con lo de la banca online. El decir, oye, te puedo ayudar porque puedo prever la necesidad que vayas a tener en ese entorno o en esa cuestión fundamental. ¿No? Entonces, tenemos ahí un ejemplo que vemos ahí que hay un programa que se llama Watson IBM. Vale, Watson, nosotros conocemos, por ejemplo, de IBM el que jugó con Kasparov, ¿no? La Deep Blue, este que jugó con el ajedrecista, ¿no? Esa fue como un prototipo que hicieron a finales de los 90. Y Watson aparece ahí concursando como en cifras y letras que vemos ahí en la imagen, que se ve detrás. Pues esa es del 2013, estamos hablando de 2013-2014. Y concursaba un humano frente a la máquina. Para, obviamente, para IBM promocionarse, publicitarse, pero para demostrar la capacidad.
de racionamiento que tenía esa inteligencia artificial que estábamos desarrollando. ¿Y en qué se basa? En lo que tenemos ahí, lo he puesto de manera resumida. Tenemos una cosa que son tecnologías que ya existían, que se han ido uniendo para hacerlas más complejas. Teníamos lo que son las bases de datos. ¿Sabéis lo que son las bases de datos, no? ¿Os suenan? Sí, es una así. La base de datos más básica que tenemos en el ordenador es hacer una jerarquía de carpetas, para que nos entendamos, ¿no? En el ordenador metemos fotos 2023, fotos da festa, fotos de no sé qué, fotos da vendimia, tal. Pero las bases de datos es una tecnología que es donde se almacenan lo que es, por ejemplo, a nivel ya más complejo, los expedientes médicos y todo así, unos archivadores digitales, ¿no? Eso ya viene de hace muchísimos años, fue lo primero que se utilizan los ordenadores, ¿no? Y después las fórmulas matemáticas, que son lo que se llaman los algoritmos, que la gente dice algoritmos, 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 y que son en realidad fórmulas matemáticas complejas que van desde sumas hasta lo que son integrales, derivadas, etcétera, ¿no? Y entonces eso dio lugar, por una parte, los datos, que son lo que se obtiene de la información que tenemos, ¿no? Tú escribes algo, por ejemplo, un albarán, y los datos serían, por ejemplo, el número de kilos, el coste, etcétera, para que nos entendamos. Y eso que pone ahí abajo, la redundancia de los datos. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros tenemos hoy en día la capacidad de esta tecnología de poder ir tan rápido? Porque los datos están repetidos en un montón de servidores a nivel mundial. Porque si solo estuviese uno, todo el mundo va al mismo cesto, como el que todo el mundo al mismo archivador, que toleas, hay una cola. Entonces están repartidos a nivel mundial. Y después las fórmulas matemáticas que han dado eso que llamamos machine learning y deep learning, que básicamente learning en inglés es aprendizaje, el verbo aprender, learn en inglés, ¿no? El machine learning es esto de que tiene que ver con la previsión, con la capacidad que tiene la máquina de poder decir, vale, este señor se dedica, por ejemplo, a vender hortalizas. Entonces, ¿cómo puedo prever cómo va a ir el mercado de las hortalizas para decirle, pues mira, te sugiero que el mes que viene puedas venderlo a este precio, a este otro? Se va entendiendo, ¿no? Más o menos, sí. Se va entendiendo a lo que se refiere con eso el machine learning y el deep learning, ¿no? Storage es básicamente almacenamiento. ¿Y Big Data qué es? Porque como hay tantos datos, como se repiten a nivel mundial, tiene que haber muchísimos ordenadores solo destinados a almacenar esos datos, ¿de acuerdo? Para que se pueda acceder rápido. Vale, aquí tenemos unos ejemplos que los conocemos, ¿no? Y los he dividido dependiendo más bien de los servicios. Por ejemplo, vosotros mirándolo, yo desde mi punto de vista, tenemos a un lado que están en azul, lo que es el ChatGPT, Alexa, Siri, no sé si conocéis Siri. Siri es la gente que tiene el iPhone, que tiene el Apple, vale. Y después al otro lado tenemos Watson, Copilot y Gemini, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los he dividido? Bueno, por eso que pongo ahí, que unas son más bien de información y existencia, que esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación, más adelante. Y otras son más avanzadas, te permiten tener cálculos y predicción, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pongo el logotipo de la persona que se está preguntando qué voy a utilizar en este sentido, ¿no? Esto sé que es una introducción que muchas veces prefiero introducirla para que se vaya entendiendo el concepto de lo que es la inteligencia artificial y lo que nos puede ayudar. Pero nosotros también tenemos que saber para lo que necesitamos, ¿no? Es como si uno se va a comprar un coche y dices, si voy a meter el coche por las fincas y por ahí, no me voy a comprar un Mercedes ahí de alta gama, no, me compraré un más o menos que tenga tracción o un coche que sea elevado, alto, barato, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes, por ejemplo, el Alexa, el Siri, el ChatGPT son más bien de información de asistencia, en el sentido que le dices, mira, dime cómo está el tráfico en tal sitio, y te pueden decir, pues el tráfico está en tal sitio de esta manera, de esta y de la otra, ¿no? En cambio, por ejemplo, a lo mejor Copilot, Watson o Gemini, esos ya son para a lo mejor si tú tienes una empresa, por ejemplo, los de IBM a través de Watson, ofrece una plataforma que es lo que digo, tú tienes una empresa, puedes tener el mítico programa de albaranes, y ellos incluso te pueden ayudar, el sistema ese, a prever si te interesa en un mes vender más barato un producto o más caro, dependiendo de los índices del mercado. Se va entendiendo, ¿no? La diferencia más o menos que hay. Y es importante que lo defino por lo que vamos a ver a continuación, porque a día de hoy lo que son los bancos
están aún en una fase inicial, para que nos entendamos, ¿no? Vamos a esto, también importantísimo, chatbot frente a IA. No sé si habéis entrado alguna vez en una página web y os ha aparecido una pestañita al lado que os dice, ¿en qué te puedo ayudar? En una web cualquiera, ¿sabes? Entráis en una web de una empresa, de una tienda, online o lo que sea, entonces os aparece lo que es la ventana dentro del ordenador, del navegador, ya sea el Firefox o el Google Chrome o el que sea, y os aparece una ventanita que te puede ayudar. Eso normalmente es un chatbot. ¿Un chatbot qué es? Es una tecnología que ya existía, ¿no? Que yo la he definido con esos puntos. Un servicio automático, ¿no? Obviamente, en cuanto entras a la web ya te salta, ¿no? Porque está así de manera puesta predeterminada. Después, respuestas programadas, es decir, lo que viene a lo que vengo ahí abajo, que pone flexibilidad relativa, no tiene por qué responder bien. Es decir, ¿qué quiere decir un chatbot? Un chatbot básicamente es que tú programas, o la gente, los informáticos que hacen esa web, dicen, mira, vamos a programar como si fuese una persona real, pero que simplemente si alguien escribe, necesito dirección, te da la dirección, ¿no? De dónde está la empresa, o necesito información para tal producto, y te repiten sobre lo que ya tienen ellos almacenado sobre ese producto, pero no te va a dar una respuesta razonada. O sea, no te va a decir, mira, ¿qué me puedes decir? Si yo compro tu producto de esta tienda con respecto a la otra, eso no te lo van a decir. No pueden dar una respuesta razonada, es simplemente automática. Es decir, ellos te van a remitir información que solo tienen ellos en base a lo que reconozcan que tú les escribas de palabras clave, ¿no? Por eso pongo, no tiene por qué necesitar de asistencia por inteligencia artificial. Ahora, si quiere respuestas complejas, sí que requiere, que es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día lo que se está haciendo es que tú tienes un chatbot, eso que tú escribes, hablas con una cosa que no es física, estás hablando con la máquina, pero está asistido con esta complejidad de tecnología que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que están haciendo los bancos. Que es decir, tú vas a hablar con un chatbot que te va a poner asistente o gestor virtual. Y entonces, cuando sea una respuesta compleja o lo que sea una pregunta compleja, entonces lo que va a hacer es remitir eso que tú le has puesto al ordenador, como quien dice, central, que es donde está la inteligencia artificial, y se lo va a devolver para darte una respuesta. Se va entendiendo, ¿no? A lo que me refiero, más o menos. Que lo ponga ahí, chatbot más IA. La IA asiste al usuario a través de un chatbot, ¿no? No sé si se ven los ejemplos, están un poquillo pequeñitos, pero bueno, eran unos ejemplos, unas filminas, ¿vale? ¿Cómo hablar con el asistente de tu banco? He puesto 3 principalmente, no es una cuestión de publicidad ni mucho menos, porque hay muchos más, pero los 3 más comunes que se están utilizando bancos hoy en día, ¿no? El BBVA, que ya vemos que trabaja con OpenAI, que OpenAI es la empresa de ChatGPT. Después el Santander va a trabajar, porque esto estamos hablando de que, fijaros, nosotros estamos dando este curso adelantándonos ya no solo a la parte de lo que hay, sino lo que va por lo que viene, porque ahora se está, como quien dice, en la primera generación de esto. Entonces, este curso está muy bien para iros, ¿sabes? Que no sorprenda lo que quieren hacer, que va a venir, que ya hay, pero que va a ir mucho más adelantado, ¿no? Santander va a trabajar con Google y, por ejemplo, la banca trabaja con esta empresa que es Sprint, está trabajando. Todo esto estamos hablando de que está ahora. Ahora se está poniendo los cimientos. Después vamos a ver este gráfico de que hicieron un informe que está muy bien en grande, que va a ser al final para explicarlo. Entonces, ¿cómo hablar con el asistente de un banco? La interacción inicial no es decir, por ejemplo, qué necesitas, como la ayuda normal o como si hablases por teléfono con el asistente, ¿no? Preguntas precisas y escuetas, ¿no? Procesamiento de tu duda, acceso a información, datos bancarios, respuestas automatizadas y razonadas, retroalimentación. ¿Qué quiere decir la retroalimentación? ¿Alguien podría decirme a qué les suena? Básicamente tiene que ver con la previsión, que es el hecho de que tiene que aprender la máquina, ¿no? Entonces, ¿la máquina cómo aprende? Si se equivoca,
reenvía lo que es el mensaje para razonar y obtener una respuesta compleja que le permita a largo plazo poder satisfacer las demandas de los clientes, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, le preguntas, mira, quiero hacer una inversión a largo plazo en renta fija, ¿no? Y entonces a lo mejor inicialmente te remite una información propia del banco, pero si tú tratas de razonar con preguntas más complejas, eso lo va a incorporar y con eso va a mejorar a largo plazo lo que es la respuesta, para darte una respuesta mejor. Entonces eso es la realimentación, la retroalimentación. En inglés le suelen llamar feedback, que eso aparece también en las máquinas de las empresas con los sensores, ¿no? Si el sensor da señal, vuelve para atrás para cerrar una canaleta anterior, ¿no? Vale, aquí tenemos dos ejemplos. El BVA ya tiene lo que se llama Blue, que puedes hablar en la app del móvil. Ahora mismo todo esto está implementado principalmente en las apps de los móviles, de los bancos. Entonces, por ejemplo, el BVA tiene esa del Blue, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un vídeo que en principio no voy a poner por no alargar más el tiempo, ni mucho menos, pero se va entendiendo. Y el Santander tiene algo parecido, ¿de acuerdo? El Santander, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, ahí, para los que estéis ahí, tengo un movimiento de saldo, bueno, ahí pone pesos, pero para que nos entendamos, euros. Por ejemplo, el asunto es, tienes la app y de repente estás mirando y le dices simplemente como si hablases con la persona, con una persona real, le dices, mira, ¿qué pasa aquí? Que tengo aquí unos movimientos de saldo de tal día, que me parece que fui a no sé dónde. Y por ejemplo, y a lo mejor, y te va a contestar, vale, encontré que tienes 3 movimientos tal día, de esto y de lo otro. Y es más, si tiene permisos, incluso si saliste un poco así que fuiste de fiesta y tal, y no te acuerdas, ¿no? Te puede decir, pues estabas en tal ubicación a tal hora. Y entonces dices tú, ah, vale, vale, de acuerdo. Vale, vale, ya me acuerdo, ay, sí, estaba en la Bayuca, estaba allí en el tal, tomando algo, ¿no? A ver, en ese sentido está muy bien. Y en lo que es la previsión, en el asunto de que más adelante se va a implementar el hecho de que, por ejemplo, personas que tengan inversiones en renta, te puede ayudar a hacer lo que es cálculos de cuánto se prevé de si ese producto de a nivel mercantil o comercial, incluso seguros, cuál es el que más te puede favorecer. Es decir, integrar todo eso que ya estamos entendiendo que existe de una manera separada, todo junto, para aligerar los procesos. Vale, aquí vamos a lo de las principales consultas. Si os fijáis es lo que os comento. Esto, a día de hoy, las principales consultas que tenemos para hacer con estos gestores, asistentes virtuales, ¿no? Que ahí pongo asistente, gestor IA, son, en esta primera generación, y en las siguientes, obviamente, van a permanecer, son las mismas que tenemos en lo que normalmente se llama atención al cliente, ¿de acuerdo? Pero va a ir un paso más allá, que es el hecho de lo que es avanzar en la complejidad de lo que es la respuesta y de la manera que te pueden decir o resolver algún asunto puntual, sobre todo ya no solo para particulares, sino para empresas, ¿no? Ahí vemos que pone ahí, que aparece como si fuese de ubicación, ¿no? Fijaros que aparece como si fuese lo del Google Maps, ¿no? Ahí aparece una pestañita, vale, ¿eso por qué es? Tú imagínate que eres un particular y por ejemplo, dices, quiero comprar un producto, ¿no? Vale, y te aparecen todas las tiendas de los productos. Y te da automáticamente en qué tienda está el producto más barato y cuánto prevé que va a ser el coste. Una simulación automática de cuánto te va, si compras ese producto, cuánto te va a restar de la cuenta bancaria, del dinero que tienes en el saldo, ¿no? Ya mayores, incluso informarte de si, por ejemplo, que es esa cuestión que dimos en un curso anterior, informarte de cosas, por ejemplo, de si ese establecimiento tiene NFC,
NFC es el tipo de pago que se está haciendo ahora, que es un chip especial, etcétera. ¿De acuerdo? Para empresas, incluso más. Si esas empresas, por ejemplo, tienen sus productos online, por ejemplo, decirte cuáles van a ser los mejores precios para adquirir. Esto, claro, esto va a ir más adelante, va a ir evolucionando. Nosotros aquí tenemos los principales puntos a día de hoy, que son los mismos, que son referentes a atención al cliente. Pero hay que tener en cuenta que esto va a ir avanzando, que es lo que digo. No se va a quedar solo así. En esto, por ejemplo, impuestos y rentas, el prever incluso de facilitar lo que es el hecho de la tramitación de aquellos tributos, impuestos, incluso no solo el decirte, mira, pues vas a tener, aparte de que te lo hizo hoy en día, pero avisarte, incluso hablarte si tienes permisos, ¿no? Como si fuese la Alexa que tenemos. Se va entendiendo perfectamente, ¿no? Claro, esta clase es lo que comento. Todo esto se está dando por una razón muy sencilla, porque es algo que está viniendo y que va a venir. Que es a lo que voy. Estamos aquí, ¿no? Fijaros. Nosotros venimos de los 90, 2000, que es cuando ya se empieza, bueno, a, digamos, a distribuir lo que es los ordenadores en todos los lugares y tal, la digitalización. Después estamos en lo que es la analítica, ¿qué es? Es la parte en la que cómo vamos a ordenar todo esto que hemos desplegado, ¿no? A nivel de internet, etcétera, para que se entienda. Y cómo vamos toda esta información, ordenarla, organizarla de tal manera que le sea útil al usuario o al cliente. Y ahora estamos en la fase de lo que es el aprendizaje. Es decir, se habla mucho sobre lo que es la coordinación, de lo que llaman incluso redes neuronales y cosas así, que eso nada, es simplemente matemáticas. Pero es el asunto de qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que le vamos a ofrecer. Es decir, integrar todas las tecnologías que ahora tenemos por separado en una sola. Y que tengas 24 horas un asistente, un gestor virtual. ¿Qué es eso? Es lo que hemos visto antes, que es básicamente un chatbot asistido por IA. Eso en principio. Que lo podrás utilizar por voz, como ya se está utilizando en algunos bancos. Que tú puedes hablarlo y puedes preguntarle, ahí por ejemplo la chica dice, he cobrado ya, o por ejemplo podrías preguntar, ¿qué saldo me queda en la cuenta? O, ¿sabes si voy a tener algún tipo de contratiempo o cuánto va a ser el porcentaje que me va a quedar respecto a, ¿sabes? Si, por ejemplo, necesito tener 1.000 euros a final de año, ¿cuánto voy a poder gastar cada mes o cada semana a mayores? Entonces eso te lo va a calcular, te va a hacer un cálculo y te lo va a decir por voz. Me explico. Si os fijáis ahí al lado, en lo del Santander, no sé si se ve bien en esa, incluso es lo de la pantalla. Es decir, no hay una persona física. Que eso ya lo están haciendo en algunos aeropuertos en Alemania. Cuando tú ya no tienes una persona en la parte de atención al cliente, en la parte de venta de billetes sí, pero en la parte de atención al cliente ya no tienes una persona física. Es una persona física aún, pero en una oficina y se proyecta, ¿de acuerdo? Pero se va a ir a lo que es generar una persona, o sea, un ser humano virtual, que no esté físicamente, para estar 24 horas del día atendiendo. Un avatar. Bueno, un avatar es otra cosa distinto. Es otra cosa distinta. Vale, estamos en esta fase y la cuestión es la siguiente. En esta fase aún estamos desarrollándonos y aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en que a día de hoy aún los sistemas están más o menos, digamos, así. No están del todo perfeccionados, pero van a ir perfeccionándose, ¿de acuerdo? Sobre todo ahora está implantado en lo que son los dispositivos móviles, en lo que es la banca online, pero en móvil, que es lo que vemos aquí principalmente. Vale, entonces voy a poner, para que os deis un ejemplo, voy ahora a cargar estos dos vídeos que tenemos aquí, para que os vayáis haciendo una idea de cómo
va a funcionar. Voy a cambiar lo que es la pantalla, mostrar la pantalla de internet, ¿no? Para las personas que están al otro lado. Y voy a cargar el primer vídeo. Se ve bien, ¿no? Perfectamente. Se está viendo bien, ¿no? Así, modo cine. Y entiendo que las otras personas al otro lado de lo que es la pantalla, espero que lo estén viendo perfectamente porque he compartido pantalla con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, voy a darle para adelante. Perfecto. Vale. Entonces, Pero, ¿qué es Bloom? Igual que encontrarás en la app de BBVA. Háblale y realiza todo tipo de consultas relativas a tus finanzas de forma rápida y desde donde tú quieras. Por ejemplo, le puedes preguntar cosas como ¿cuánto te gastas este mes? Controla tus gastos y revísalos por categorías o en el intervalo de tiempo que elijas. Con Bloom puedes consultar todas tus cuentas y tarjetas. Quiero un préstamo. Solicita información sobre préstamos o cualquiera de nuestros productos y decide entre varias opciones. Necesito cambiar mis claves. Y si tienes dudas cuando realices algún proceso, te pondremos en contacto con un agente. Gracias, Bloom. Es tan fácil como pulsar este icono y empezar a disfrutar de Bloom. ¿A qué esperas para probarlo? vale. Ahora mismo estamos en lo que es en la primera fase de lo que es el desarrollo de esta clase de tecnología. Como habéis visto, digamos que es un poco más avanzado que simplemente la atención manual al cliente que teníamos a través del teclado. Insisto. Pero, por ejemplo, en la parte en la que habla, fijaros, que habla sobre préstamos, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo de banco, pero puede ser cualquier otro, no tiene por qué ser este explícitamente, ¿no? Para que se sirva de ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que le digas, vale, pues en lugar de estar tú, a lo mejor que no tienes tiempo, lo que sea, y tal, y le preguntas, mira, te dejamos 70.000 euros, y entonces tú le dices, sí, sí, pero dime cuánto va a ser lo que voy a devolver al final, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que es aligerar lo que es el proceso. O, por ejemplo, véteme diciendo cuánto va a ser los intereses que voy a pagar más o menos cada mes o cuánto va a ser el montante de intereses que voy a pagar cada año. Lo que es aligerar lo que son, digamos, los trámites, básicamente. Y después la previsión. Tú imagínate que dices, voy a tener tantos ingresos, a lo mejor te puede decir, ojo, si quieres pedir este préstamo, ten en cuenta que de momento he visto que en tu cuenta bancaria has tenido tantos ingresos y no te lo recomiendo. Me explico. De que a lo mejor no lo puedes amortizar a los años que tú deseas. Entonces es bastante interesante esto, lo que es el razonamiento que se está llevando en lo que se llama inteligencia artificial. El hecho de que el ordenador puede hacer cálculos cálculos complejos como los que haría una persona, ¿sabes? Para tratar de facilitarte lo que son las cosas. Sobre todo lo más importante es eso, de que darse cuenta de que se está implementando esta clase de tecnología y un día que no nos sorprenda, que estemos por el teléfono y de repente nos llame y nos esté hablando uno que no es una persona real al teléfono. Soy tu gestor virtual, mira, hemos visto que la cuenta bancaria necesitas eso y a lo mejor no es una persona. Es como esto que vemos ahora incluso los loquendos. ¿No sabéis lo que son los loquendos? Lo de cuando llamas a la centralita de una compañía telefónica y te habla que es un ordenador automático y te dice pulse el 1, vale, pues eso va a pasar y está pasando en algunos sitios, que probablemente tengas el asistente, lo que sea el asistente virtual, el gestor virtual, no sea ni siquiera una persona física, sea alguien automático, una inteligencia artificial que te está hablando, igual que el chatbot era lo que sería escrito manual, esto será por voz. Aquí tenemos otro ejemplo
Voy a bajar un poco el volumen. Y con grandes proyectos en mente. Valora mucho su tiempo y por ello necesita tener controlados todos sus gastos y operaciones. Desde que usa el nuevo chatbot por inteligencia artificial, ha dejado de llamar al contact center para las soluciones que de forma y fecha. Emma es capaz de conocer por precisión y rapidez qué gastó con sus tarjetas, dónde y cuándo. El chat accede a toda su información como quiera y es capaz de dar una respuesta entendiendo su contexto y su... Bueno, ahí hay que matizar. No es el chatbot, que es la inteligencia artificial. Es decir, el chatbot es la aplicación con la que tú estás haciendo lo que es escribir, ¿no? Como decir, por ejemplo, lo que es el Microsoft Word. ¿De acuerdo? Se entiende perfectamente. Entonces, el chatbot, tú le escribes y el chatbot remite esa información a lo que es el ordenador donde está la inteligencia artificial. Esto es importante saberlo, ¿de acuerdo? Se llama chatbot por lo de simplemente chatear, pero eso es la aplicación. Eso después lo remite quien accede a tus datos o cuenta bancaria, con permiso, obviamente, ¿de acuerdo? Es la inteligencia artificial para devolverte la información que necesitas o la cuestión razonada, ¿vale? Quiero que se sepa. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a continuar. Puede realizar otras operaciones como bloqueo de contraseña. Sí, por supuesto le puedo dar volumen. De todas maneras, el vídeo no se preocupen que tampoco simplemente es un vídeo de publicidad a modo de ejemplo. Cobro por plazos y un largo etcétera. Y todo por una experiencia amigable y cercana. Ahora por fin, Emma dispone de más tiempo y tranquilidad para llevar a cabo sus proyectos y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Vale. Pienso que se están entendiendo. De todas maneras, vamos a tener al final, les recuerdo, una parte en la que vamos a trabajar lo que son para responderle a aquellas preguntas que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar, que es algo que quiero que quede muy, muy claro, que ahora mismo lo que tenemos entre manos es eso, de que estamos recibiendo una asistencia, porque estamos en la que es la primera generación de que esto se está implementando, que va a ser eso que pone aprendizaje de cómo y qué y cuáles son sus limitaciones actualmente. ¿De acuerdo? No vamos a tener, porque hay una cosa muy importante, que es el acceso a la información, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el aprendizaje de cómo y qué. Nosotros los asistentes virtuales que vamos a disponer a día de hoy van a ser asistentes virtuales que nos digan simplemente, por ejemplo, cosas un poco más avanzadas de lo que era la simple atención al cliente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el futuro? El futuro es, por ejemplo, ir más allá, implementar el acceso a otra información externa, junto con la tuya propia, privada de tus datos, para darte lo que son cálculos de previsión, ¿no? Incluso imaginaros que el asistente o el gestor sea capaz, por ejemplo, de estar integrado de tal manera que tú eres camionero, lo llevas activado y te dice, mira, vas a ir por esta ruta que vas a ahorrar gasolina. Pero integrado. Ahora ya te lo da, por ejemplo, Google Maps te dice, te busco la ruta en la que vas a ahorrar más y te mete por un corredor, ¿no? Pero a lo que me explico es eso, es el hecho de que es una tecnología que está viniendo y que tenemos que estar preparados para ella. No pienso, por ejemplo, que sea algo a lo mejor que se vaya a ver de golpe, pero es ir paso a paso, paso a paso. Yo lo que sí que veo, sí que muy probablemente sea
lo de ya lo que es la asistencia de inteligencia artificial con una persona en una pantalla, que no esté físicamente, ¿de acuerdo? Que te atienda a lo mejor a nivel a distancia. Eso sí que lo veo, que se puede venir. Más bien, después sí, después incluso se desarrollará lo que has comentado, eso del avatar. ¿De acuerdo? Eso probablemente lo introduzcan y tal que no sea una persona física. De nuevo, muchísimas gracias a todos por asistir a esta sesión. Esperemos que nos sigáis eligiendo para aprender con Canal Senior. Ya sabéis que tenemos multitud de contenido en nuestra plataforma, que ya tenemos el calendario de los próximos meses abiertos y que estaremos más que encantados de que nos sigáis eligiendo. Así que lo dicho, hasta la próxima y un saludo a todos.